te brindamos, oh Dios, con acción de gracias, Padre. Cantamos de nuevo que les parece esta con acción de gracias. Recuerda que están abiertas por tu Señor y nuestra su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová y alabanza de trompeta. Y con bandera y alas de pie, y que toda la creación cante, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios.
por Cristo. La iglesia tiene que salir. Yo quiero en esta mañana darles un mensaje desafiante. Amén. Hola. Un mensaje desafiante. Ni usted, mire, ni usted ha venido a perder tiempo, ni quiero que haya venido por un simple costumbrismo dominguero o por un congreso, ni yo tampoco he apartado este tiempo para soltar palabras por soltarlas y generar sermones por sermones. En realidad, venimos en esta mañana con un propósito y creemos con todo nuestro corazón que este domingo, en este lugar, y hasta que este congreso se termine, estaba en la agenda de Dios. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Amén. Si está en la agenda de Dios, tiene que producir lo que nosotros creemos que va a hacer. Entonces yo anoté algunos conceptos para compartirles en esta. Número uno, la iglesia debe de salir de su comodidad. Necesitamos pegar un giro. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia ha tenido esa tendencia a dormirse. En Apocalipsis, y según los teólogos o los estudiosos en este tiempo, habla que hay una comparación de la iglesia, del mensaje de las 7 iglesias a este siglo, y apuntan mucho a la iglesia en donde se hablaba sobre el tema de la tibieza, cómo se había enfriado su relación con el Señor. En realidad, a veces en el liderazgo nosotros observamos, cuando yo hago un diagnóstico, yo me involucro como líder, como pueblo del Señor que somos, y a veces hemos visto estos altibajos de adormecimiento. En un tiempo que la iglesia no se puede permitir, y todos sabemos que la iglesia tiene nombre y apellido y que camina en un andar diario que somos cada uno de nosotros, y que tenemos un sector de incidencia donde nosotros podemos afectar y debemos de afectar para bien. Entonces la iglesia no puede estar adormecida, la iglesia necesita estar activada fundamentalmente, y perdónenme que sea reiterativo en esto, por los tiempos que nosotros estamos viviendo. Tenemos desafíos muy grandes por delante. La problemática está bien, pero bien remarcada, bien globalizada. A Dios no se le ha escapado absolutamente ningún detalle, ni Dios ha perdido el control de este planeta. Todo lo que está aconteciendo lo vemos en la palabra del Señor, ya descrito hace miles de años, para avisarnos y mostrarnos en este tiempo las realidades en las cuales nosotros nos estamos confrontando. Por eso es importante como iglesia salir de la comodidad, aceptar los desafíos que tenemos, rechazar la tibieza. Una iglesia que, salvando a aquellas personas que hace poco que vienen y son en el orden espiritual bebés o niños que están en el pleno proceso de un crecimiento, bien. Yo les diría, disfruten de cada etapa, disfrute de su niñez. Si usted es un adolescente, vaya escuchando los consejos que se le están vendiendo. Que es un paralelo muy parecido al cronológico. Pero nosotros no podemos impactar una sociedad con bebés. No podemos impactar una sociedad con niños. Necesitamos una iglesia madura para que verdaderamente el impacto sea fuerte, porque vale la redundancia, estamos en zonas de impacto. Y la iglesia tiene que entender eso. Usted lo tiene que entender, yo lo tengo que entender, que estamos en zona de impacto, que la iglesia necesita tener no solamente una actividad, sino una presencia. No solamente una actividad, no solamente una presencia, sino un gobierno. Ahora en los próximos días nos gobernará Macri, pero la iglesia tiene que entender que genera un gobierno espiritual. Y si la iglesia genera una mala gestión en su gobierno espiritual, se ven las consecuencias. Por eso es necesario. Bueno, aplausos y aplaudir con ganas. Aplauda las verdades que el Espíritu nos va dando. Por eso es necesario que nosotros tengamos carga. Voy a poner algunos ejemplos. Yo puse acá tener carga, hay que esforzarse, porque vuelvo a reiterar, porque estamos en zona de impacto. Hoy la iglesia ha sido desafiada. Usted es desafiado. Yo soy desafiado. Cada uno de los que estamos aquí
hemos sido desafiados a dar respuesta de nuestra fe. La iglesia está desafiada para dar respuesta de nuestra fe. La iglesia no es solamente el reunirnos con un buen fin como lo hacemos, qué bien que cantamos, cómo nos regocijamos en el espíritu, cómo nos regocijamos también en nuestras emociones, cómo nos pega los cánticos, como el joven decía recién, la importancia de la valorización aún de los cánticos para entender que no estamos cantando por memoria o porque lo conocemos, sino al retornar al original de la palabra lo deberíamos de estar haciendo en espíritu y en verdad, con causa, con conocimiento y activando permanentemente nuestra fe, sabiendo la importancia que, por ejemplo, la alabanza tiene para verdaderamente en un mundo espiritual derribar las murallas, las fortalezas espirituales contrarias. Pero nosotros hablamos mucho, nosotros parloteamos mucho, a veces nosotros nos autocalificamos y si somos muy objetivos hacemos un diagnóstico correcto, pero a veces somos medio bravucones y a veces somos muy bravucones acá arriba de un púlpito predicando, pero en realidad lo que se necesita no son bravucones, sino que se necesita una iglesia madura, con convicción firme, que sabe dónde está parada y que en medio de una situación tan adversa y compleja como el mundo la está viviendo, vean que la iglesia de Jesucristo verdaderamente tiene respuesta y se le puede dar. ¿Amén? Quiero algunas cosas de sentido específicamente para la iglesia. Sé que Pancho ya va a ser un año que partió con el Señor y damos gracias por su trabajo, por su esfuerzo, pero él ya se está regocijando en la presencia del Señor, ¿sí o no? Bien, ya ahí estará él, y ya nos vamos a reencontrar todos. Pero la iglesia, Juan 3:16, ha comenzado un nuevo tiempo, ni mejor ni peor. Un nuevo tiempo, no establecido por una organización. Siento decir esto, pastor, no, perdóname, pero yo voy a alargar lo que yo siento de parte de Dios. Puede ser mi debut y mi despedida esta noche. Pero no más allá de una directiva, quiero que me tomen el espíritu correcto, más allá de una directiva que podamos tener organizacional. Podemos y necesitamos muchas veces una estructura, necesitamos un andamiaje, pero escúcheme, más allá de directivas, la obra es del Señor Jesucristo, la obra es de Él, y Él es el que está generando reformas. Él es, porque la obra es de Él, Él es el que va a hacer y el que va a deshacer. Por eso el Señor puso en mi corazón para Juan 3:16, la famosa palabra requete contraconocida y muchas veces predicada de Jeremías 1:10. He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones, reinos para arrancar, para derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Y esta palabra yo hubiese deseado una ovación de aplauso, porque el Señor le está diciendo que en el futuro tiempo no lejano ustedes van a pisar naciones, van a bendecir el reino, Dios va a hacer algo fuerte en este lugar, por cuanto mía es la obra, dice el Señor. Los hombres somos de paso, somos instrumentos en la mano del Señor, hoy estamos, mañana no estamos, pero la obra permanece. La tierra, los cielos pasarán, pero la palabra de Dios siempre prevalecerá. Puse también, cada generación tiene que escribir su propia historia. Muchísimas gracias, apóstol Pablo. Muchísimas gracias, apóstol Pedro. Muchísimas gracias, apóstol Juan. Gracias, David querido. Gracias por ser nuestros mentores y tanta lista que no nos alcanzaría para enumerar. Muchísimas gracias, gracias, que con sus aciertos y desaciertos nos enseñan a leer la palabra y lo hemos puesto más de una vez como mentor de nuestra vida. Pero señores,
Pablo en la presencia del Señor, David en la presencia del Señor. En esta generación está usted y estoy yo. Y alguien dijo que Hechos de los Apóstoles es el único libro que todavía está abierto para que nosotros podamos escribir nuestras propias historias. Señores, hagamos historia en este 2015, 2016 en adelante, hasta que Dios te quite de esta tierra. Debes de ser una persona que verdaderamente escriba la historia. No habla de plataformas ni luminarias, habla de un anonimato a que sea la persona más reconocida. Ni que tú estarás con nosotros, un hombre reconocido por todo un trasfondo terrible, tremendo, para exaltar la gloria del Señor. Pero doña Pepa, doña Juana, que también tiene quizás a la presencia del Señor el día que la llame, mayor corona que muchos de los que estamos predicando y estamos en el liderazgo, porque Dios mira el corazón. Mira cómo esa persona verdaderamente ha tomado carga y ha afectado, aunque sea las 4 paredes de su casa, porque a eso fue lo que se le designó. Y a través de esa mujer ha ayudado, ha bendecido a sus hijos, a sus nietos, y es una ganadora exitosa ante los ojos de Dios, aunque no tenga radio ni televisión y sus libros no sean escritos. Pero la iglesia tiene que entender el tiempo que estamos viviendo. Y cuando voy a hablar de carga, me gusta poner un hombre que también está allá en la presencia del Señor hace miles de años, pero es una persona que es un mentor, y todos los predicadores y los que enseñan normalmente apuntan como el hombre que tiene una capacidad de liderazgo tremendo, que es don Nehemías, que comenzando a ser un copero del rey, terminó siendo, después pasó a ser constructor y después gobernador. Una capacidad, una escala extraordinaria, había un propósito de Dios, pero Dios, para poder manejar, intervenir en lo sobrenatural, en lo que fuere necesario, se necesita de un corazón abierto, y es lo que la iglesia hoy en día tiene que tener. Dice la palabra en el libro de Primera de Nehemías, después le hará usted, yo lo voy a leer por versículos nomás, del 1 al 11, dice, empezando por el verso 3, cuando vienen a darle el informe a Ananí, que se cree que es uno de los hermanos carnales de él, de cómo estaban los hermanos, creo que eran, no me acuerdo bien si 42.000 y pico de judíos que habían retomado a una ciudad que estaba en ruina como Jerusalén. Dice, me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad. Mire qué paralelo a lo que estamos viviendo hoy en día. Están enfrentando una gran calamidad y humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas, con sus puertas consumidas por el fuego. Verso 4 dice, al escuchar esto, a sentir la problemática, a ver la situación de mi prójimo, al ver esto, al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné, oré al Dios de los cielos. Y si usted ve del versículo 5 al versículo 11, ahí tiene un modelo de oración de intercesión que él realiza a favor de sus hermanos allí en Jerusalén. Y esta es la actitud. ¿Por qué pongo a esta persona? Porque es lo que nosotros como iglesia debemos tener. Señores, si nosotros no tenemos carga por nuestra primera iglesia, que es nuestra familia, ¿qué yo le podría decir a usted en esta noche? Si usted es una persona con actitudes indiferentes, quizás en sus propias 4 o vos decís, no sé qué está viendo Dios, o esta hermana de corazón, amor, me ama tanto, pobrecita, que, o te animás con un corazón de niño a querer que los tiempos, si esta palabra es de Dios, se va a hacer una realidad. Así que, después de todos estos años, en realidad 20 y pico de años, hace 5 o 6 años atrás, yo estoy viajando mucho, y en esos 5 o 6 años atrás viajé a España. Es una anécdota como para que alentar a algunos que tienen palabras dadas y a veces escucha cómo se demora, todo llega. Y realmente Dios no llega ni un minuto antes ni un minuto después. Y entonces yo venía en el avión, y cuando va el avión descendiendo a Madrid, en Madrid, el aeropuerto de Madrid, yo me quebranto el espíritu, me hace recordar de Elsa. ¿Te acordás de Elsa cuando iban a orar en la mañana? El espíritu así me hablaba. Y yo en el avión me puse a llorar y dije, Señor, los años que pasaron, cuánta verdad. Y entonces yo le digo al Señor, solamente lo único que le erró fue el medio. Porque ella debió llegar en barco y yo estoy llegando en avión. Pero lo que yo no sabía, es decir, sabía que después de allí pasaría a Marruecos, después de estar un tiempo ahí en España,
Y cuando voy a pasar a Marruecos, uno de los pastores amigos me dice, Jorge, pues yo iba por el tema de la discapacidad a Marruecos, entonces me dice, Jorge, ¿querés que vamos con auto? No estamos tan lejos, tomamos el barco y pasamos con el auto, y subimos el auto al barco, pasamos allá, llegamos a Marruecos, salimos de Marruecos, subimos el auto al barco, y de repente, llegando a Madrid, va apareciendo el barco. De vuelta a llorar de nuevo. Pero a veces es perfecto. Y lo que Dios te ha dicho, pero tienes que trabajar. Trabajar es creerlo. Trabajar es, Señor, voy a confesar positivamente. Cuando Dios ya te confirmó, aquello de que Dios tenés duda, no importa. Duda no es que estés dudando de Dios, a lo mejor dudamos del instrumento que Dios puede estar usando. Pero ahí está el vellón, Señor, confirmame. Cuando viene la confirmación, comienza a trabajarla y comienza positivamente, lo voy a lograr, qué bueno, ya lo estoy viendo. Así ha sido mi vida, ¿no? En cuanto a la fe, yo le creo a Dios. Lo que Él me dice, yo le creo. Son tiempos de lo imposible, veremos hechos realidad, porque Nehemías tenía un desafío muy grande por delante. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que tenemos y el Señor nos presenta en una visión de la iglesia, que tenemos que dar o hacer tal actividad a nivel social, y de repente decimos, es increíble, yo no lo puedo lograr a esto, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces usted, que tiene seguridad que esto es de Dios, tiene que comenzar a activarse en la fe y a creerle a Dios. Haga lo posible, todo lo que podamos hacer en el ámbito de lo posible lo haremos. Lo imposible no le corresponde a usted, le corresponde al Señor. Hace unos años atrás, 17 años, yo venía por las calles una noche de mi ciudad, de invierno fría. Estaba escuchando el noticiero en la noche de LB3 y dice, bueno, un móvil que estaba allí, dice, estamos aquí a orillas del río Suquía, estamos bomberos porque se ha encontrado el cuerpo de un hombre muerto congelado, una hillerita. En aquellos años, pues podría haber dicho yo, pobre hombre, pero de repente vino una carga en mi corazón y se generó una indignación. Si algo le pido, iglesia, por el amor de Dios, no deje que todas las fuerzas humanistas, todas las fuerzas contrarias del mismo infierno, nos lleven a nosotros al terreno de un costumbrismo de las cosas feas, malas que estamos viendo. Si la iglesia pierde la indignación, no va a ser objetiva a la hora de serlo. ¡Indígnese! Y yo me indigné y dije, la lógica, ¿cómo puede ser que habiendo gobierno en mi ciudad y habiendo iglesia, se pueda morir una persona de frío en mi ciudad? Me indigné, me molestó. Después lo compartí con un colega, al cual me dijo, bueno, esos son problemas indudablemente del gobierno. Es el gobierno el que tiene que realizar toda esta problemática y tiene que dar respuesta a la misma. Yo le dije, es verdad, el gobierno tiene una gestión y se ve que esta área no la ha hecho como debería de hacerlo. Pero yo creo que la iglesia también nos ha dado a nosotros en nuestro gobierno acción de gestión. Y yo no puedo permitir que un ser humano se muera en la ciudad por frío. Entonces vendieron las otras cosas. Sí, pero vos no sabés en qué ámbito te vas a meter. Y entonces cuando yo comencé a ver que había un círculo de individuos que en vez de alentarle a un desafío grande a lo que yo quería hacer, porque nunca en mi mente estuvo hacer un asistencialismo, yo estoy en contra del asistencialismo, pero algo deberíamos de hacer. En aquellos tiempos la atmósfera de la ciudad era diferente a la de ahora. Hoy nos encontramos con familias en la calle, con niños en la calle. Hemos sacado hasta hace poquito niños en la calle y lo hemos podido dar en adopción. Hemos trabajado mucho, nosotros trabajamos mucho en la calle en las noches de nuestra ciudad. Hace 16 años que estamos allí trabajando. Pero ¿cómo inició? Con una carga. ¿Con qué me enfrenté? Con lo imposible. ¿Cómo voy a suplir una iglesia? ¿Cómo vamos a suplir tanta necesidad? Entonces el Espíritu, mire, me habló con tanta caridad, voy a hablar de un acto muy personal, pero dije, llegaré a casa, mañana en la tarde comenzaré a hacer milanesas y voy a convocar a los jóvenes de la iglesia
y vamos a hacer termos, y vamos a ir con los... La primera experiencia, salimos a la noche siguiente, la primera experiencia fue tremenda, fue como una confirmación más fuerte de Dios. Bajan dos jóvenes y había un lingerita que estaba mirando un restaurante a través del vidrio, y él miraba así. Entonces el joven fue y lo tocó en la espalda, y él se dio vuelta así de una forma, le decía, ¿qué? Dice, acá te traemos un sándwich y te traemos un café. El hombre no tomó el sándwich y el café, levantó las manos y dijo, milagro, 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 milagro. Y ahí hasta el día de hoy lo estamos haciendo. La semana que viene, de acá unos días, haremos lo que todos los años hacemos al lado de la catedral, el gran restaurante al aire libre, donde ponemos 300 y pico de personas, con sus mesas, con su centro de mesa, dignamente, dignificados, los jóvenes vestidos de mozo, con un show, por supuesto que habla todo del Señor, llevándole la palabra de Dios, alentándole. No es fácil, no es fácil, no es fácil. He vivido distintos tipos de situaciones, pero si Dios nos mandó un desafío, obediencia nosotros debemos de tener. Cuento esto, simplemente, mis amados, simplemente para decirle que cuando usted tenga una idea de Dios, cuando usted tenga una idea de Dios, crea que la idea es de Dios, entonces quizá usted se vea conflictuado porque tendrá la duda y será y no será, porque en realidad yo nunca lo he visto a esto o yo no he visto lo otro, pero si es una idea de Dios, no lo he visto en ningún lado. Si vas a hacer un emprendimiento o estás en un emprendimiento y querés salir adelante y estás así con mucha competencia y empezás a creerle a Dios que si orás, ese Dios te va a dar algo creativo, una idea que no la va a tener nadie y va a revolucionar lo que vayas a hacer. Amén. Enfrentamos lo imposible, no debe de ser para amedrentarnos, sino para activarnos a que podemos hacer porque Él está con nosotros, si es que creemos lo que predicamos, si es que creemos a lo que predicamos. Entonces, puse esfuerzo y valentía. Estas dos palabras es de otro gran pasaje escuchado. Dije esto del imposible de Nehemías, porque Nehemías era un vocero del rey, cómo iba a reconstruir una ciudad, de dónde iba a sacar el dinero, cómo iba a hacer toda una logística para llegar a semejante distancia y poder pasar exitosamente ese lugar con toda la adversidad que usted ya conoce, que el hombre se enfrentó. Pero yo, ¿qué necesitó Dios? ¿La plata de Nehemías? No, el corazón de Nehemías. Amén. Simplemente lloré como hace falta que la iglesia llore. Ayuné, hice luto, había tristeza. No, para nosotros es siempre positivo. Sí. Me tiene que doler. Yo no puedo llegar al hombre de la calle y decir, oiga, levántase en el nombre de Jesús, usted crea, Dios está con usted. No, le está silbando las tripas, dejadme que le llene el estómago y después le voy a hablar de Cristo. Porque yo le hablo de Cristo, después yo llego a mi casa, me como un rico pollo y el tipo está ahí silbando de las tripas. Esfuerzo y valentía, el famoso Josué 1:9. Yo te he ordenado, sé fuerte y valiente. Por favor, Josué, ¿pudieras ser fuerte y valiente? No, yo te lo he ordenado. Vos tenés que ser fuerte y tenés que ser valiente. Vos no tenés que tener miedo. No tengas temor ni desmayes. Ahora, este es tu desafío. Viene la otra parte. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que tú vayas. La pregunta es, se lo está diciendo a Josué, un hombre aprobado, tremendamente aprobado por Dios. 40 años se tuvo que comer por los otros cabezones que no quisieron saber nada con Dios. Él y Caleb tuvieron que caminar y caminar y caminar, y yendo de un lado para el otro, dando círculos, pudiendo vivir con la abundancia de Dios. Se tenían que acompañar con las emergencias de Dios. Una cosa es vivir con las emergencias de Dios.
Y otra cosa es vivir en la abundancia de Dios. Dios le había prometido una tierra de leche, de miel, de prosperidad, de mercado, de comercio exterior, de campos, de silos, al mejor estilo de José, con una mentalidad de gobierno. Pero ellos, la queja, la murmuración, la tibieza, el enojo y todo lo que usted ya sabe, terminaron en un desierto con las emergencias de Dios, que le cayera un maná, que le viniera esto, emergencia de Dios, porque Dios no lo desamparó, pero sí le dio sus emergencias. Yo no quiero las emergencias de Dios, yo quiero la abundancia de Dios en todos los aspectos. A esta persona, después que pasó todo, después que un día le viene el Señor y le dice a Moisés, búscame 12 príncipes de la tribu. Moisés no se paró delante del pueblo. A ver, señores, necesito 12 voluntarios que quieran ir a reconocer como espía la tierra que el Señor nos va a dar. A ver, levante la mano, vamos, que no sea tan cobarde, anímese alguno, vamos, pase. No, la orden fue precisa. Te vas a ir a cada tribu que mandará su representante. La palabra en su original habla de príncipe. Palabra príncipe igual a gobierno, gobierno igual a gestión. Personas preparadas, no eran cualquiera, no eran del montón. No era por desmerecer al montón, sino porque eran personas a las cuales Dios apostó toda una enseñanza, supuestamente toda una capacitación. Por eso eran los príncipes, eran el futuro de Israel, eran los que podían llevar la vanguardia, eran la generación emergente. Y cuando ellos salieron, también conocemos toda la historia y conocemos también todo el informe que vino. Son gigantes. Yo hace poquito, el mes pasado, llegué de la India. Yo puedo decirles en esta mañana verdaderamente lo que es enfrentarse gigantes. Y si me queda un espacio se lo voy a compartir. Gigantes. Nosotros los veíamos como langosta. Esa es la fe. Esa era la visión que ellos tenían de su Dios. De un Dios que había abierto el mar rojo, de un Dios que había hecho milagros extraordinarios. Ese era el concepto propio de una falta de relación, de una tibieza, de una comodidad, de una queja, de murmuraciones, que los llevó solamente a enfocarse en la realidad. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nuestro andar a diario tenemos que enfrentarnos con la realidad. Pero hermano, o terminamos con el mismo discurso de aquellos, o terminamos con el discurso de Caleb y Josué. Vamos para adelante, ¿qué? Lo vamos a lograr. Le metamos pila. Dios está con nosotros. Lo vamos a comer como pan. ¿Pero qué se creen esto? Sentado en esa silla es muy rebuncón. Cantamos, saltamos, pero cuando andamos en nuestro andar diario, necesitamos una iglesia madura que sepa pararse en la convicción correcta. Entonces, ¿cómo este tipo, Dios le va a venir a decir, te ordeno que te esfuerces? Y el otro le podía haber dicho, ¿y te parece poco todo lo que pegué? ¿Te parece poco todo lo que hice? ¿Qué más querés de mí? Más, y más, y más. Porque jamás Dios nos pondrá una plataforma que no podemos alcanzar. Todo lo que nos pone Él por delante como visión, en forma personal, a nivel de iglesia, lo podemos lograr. Ninguna cosa nos tiene que asustar si tenemos la certeza de que Él va delante de nosotros. Ahí está, hay que tener la certeza de que Él va delante de nosotros. La palabra esfuérzate habla de dedicación o lucha que hay que tener. Habla de un empleo enérgico, de vigor, de una actividad del ánimo para que puedas conseguir las metas venciendo las dificultades que se te presentan. Habla de dedicación, de lucha, que hay que tener un empleo, una energía bien vigorosa. Eso es la palabra esforzar. La palabra valiente es el individuo esforzado. Es aquella persona que tiene animación, que tiene valor.
Y esta es una virtud que el Señor aprecia mucho a sus hijos, cuando somos valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos, señores. Está a la misma altura que el adúltero, que el mentiroso, que el homicida. No sos cobarde, sos valiente. Demostrar tu andar diario. Si te sentís con temor, dice la palabra, dile el débil, fuerte soy. Y tus debilidades le encantan a Dios, porque en eso se manifiesta su gloria. De lo que vos no podés lograr, Dios lo único que quiere es tu corazón, y le pide las cosas maravillosas. Y vos sos también tan seguro de que vos no te puedes llevar la gloria de nada. Y vos decís que bárbaro, qué tremendo ese diseño, ser un campeón con él. Amén. Temor es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado, tener miedo. Hay un miedo que es prudencia, ¿no es cierto? Hay prudencia. Pero de ahí es más, el temor anula la fe. Dice que Josafat estaba en su reinado y de repente vinieron a avisarle: Josafat, contra ti viene una gran multitud del otro lado del río. ¡Ay, es tremendo, terrible! Lo primero que él hace, si usted lee el libro de la historia de Josafat, es que, y tuvo temor. ¿Por qué? Porque el temor, yo creo que ninguno de nosotros, si nos habla, nos dice: mirá, te sacaste una ecografía en el estómago que te dolía, que vos creías que eran retenciones de gases, te estaban... No, te vas a preocupar. Quizás venga el temor sobre tu vida. ¿Y ahora qué? Es un cimbronazo, es un golpe fuerte. Pero una vez que pasaste el cimbronazo, uno no se puede desenfocar, porque el miedo o el temor anula la fe. Entonces, ¿qué es lo que hizo Josafat? En el acto, volvió los ojos al Señor y comenzó a orar y llamó al pueblo a la oración, al clamor. Ustedes conocen la historia de la bendición del Señor. No desmayar es perder valor cuando el ánimo desfallece, cuando se debilita o cuando te acobardás. Perder valor cuando el ánimo desfallece, cuando te debilitas y cuando uno se acobarda. Una de las cosas que a mí siempre me gustó en el caso de Josué y de Caleb, fundamentalmente de Caleb, es cuando se le presenta a Josué. Qué hermoso que es esa parte, ¿no? Que se le presenta a Josué y estaban repartiendo la tierra, ¿se acuerdan? Y Caleb era el único del vago que venía con el título de propiedad acá, porque el Señor ya se lo había dicho, ¿no? Que ese monte lo quería para él, y el Señor se lo concedió. Entonces para frente a Moisés y le dice: mira, se lo voy a recordar, soy un viejo picante, no sé si 80, 85 años, pero tengo como si tuviera 40 años. Ni Viagra necesitaba el viejito. 40 años. Me siento con todo el potencial. Pero no solamente físico, sino espiritual. Amén. Y yo quiero ese lugar. Ahora, hágase una pregunta. Vos tenés 40 años, una gran promesa de Dios, porque se lo recalca, dígalo mismo usted. Acordate lo que te dijo Moisés acerca de mí, lo que el Señor había dicho. Sí, dijo, Josué reconoció, ahí lo tenés, ese es tuyo. Ay, dame, estaban los gigantes todavía, se le hacía agua a la boca de él. Ahora piense usted, 40 años, divagando en un desierto que hasta suena injusto porque ellos no tenían la actitud que tuvieron otros pueblos, y tenían un espíritu diferente, dice la palabra del Señor. Y de repente se encuentra a la altura esta de la vida, 80, 85 años. ¿Qué lo mantuvo esos 40 años? Expectación. Expectación. Esa expectación que lo ha llevado a él a permanecer todo este tiempo sabiendo y teniendo la convicción de lo que Dios le había prometido, se lo iba a dar. La expectación es la fuerza interior que nos da el Espíritu Santo de Dios. Expectación es la fuerza de la fe que nos lleva un día a decir: este es mi monte, lo he conquistado por la gracia del Señor. Amén. Y aquí estoy. Y eso es lo que la iglesia en este tiempo tiene que tener. Mirar a los alrededores de las cosas que están ocurriendo. Algunos de ustedes afectarán, como decíamos recién, las 4 paredes de su casa. Algunos de otros harán ciudades. Otros estarán en el empleo. A otros los llamarán a las naciones. No importa cuál ha sido la asignatura que Dios te ha dado. Pablo lo define muy bien.
No importa qué parte del cuerpo sos. Y quizás sos el dedito chiquito del pie. ¿Quién corno mira el dedo chiquito del pie? Encima cuando le va a cortar la uña, normalmente tiene una uña que la puedes agarrar con la tijera, corriendo el riesgo de que te corte el dedo. Pero todos sabemos que si nos falta el dedo chiquito se pierde el equilibrio. Entonces hay una importancia. No importa. Lo importante es ser obediente a lo asignado por el Señor. Yo puse acá en Kurdistán. Cuando yo estuve en Medio Oriente, en Irak, tuve un gran privilegio que Dios me concedió. Ese privilegio fue estar en Esmirna, la ciudad de Esmirna, allí en Turquía, con la iglesia perseguida de Cristo. Un sector, un grupo de estas personas habían ido a un determinado lugar, no voy a dar detalles, pero porque siempre hay que tener cierto cuidado, pero a un determinado lugar en Esmirna. Y esta gente venía de Irán. Presta atención a esto. Esta gente venía de Irán. Irán tiene una fuerza policial que ha sido entrenada por los coreanos. Son sabuesos y bien los tiene definidos. Entonces estuvimos en una reunión especial con algunas organizaciones allí, representados por algunos individuos que queríamos apoyar y darles el apoyo. Entre ese grupo de personas apareció un petizo morrudo de bigotes gruesos que le llamaban el apóstol Pablo, por la capacidad de este hombre que tenía. Cuando usted lo ve, el primer golpe de vista era un hombre rudo y que daba cierto temor verlo. A los 2 minutos que usted entabló una conversación con él, aunque fuera con un intérprete de por medio, era tanto el amor que uno sentía por ese hombre, por lo que ese hombre irradiaba de Cristo en su presencia. Si hablamos de perfume, era un perfume grato. Era el amor de Cristo reflejado en ese. Era muy importante de una determinada organización que apoya muy fuerte económicamente a lugares muy puntuales donde hay muchas necesidades. Se paró y se puso de pie y le dijo que estaba dispuesto su organización, para eso lo habían enviado, para apoyar a la iglesia perseguida allí en Irak. Y a lo cual él se paró y dijo, después que cada uno manifestó su cosa, dijo, bueno, primero no necesitamos vuestro dinero, agradecemos por ello su intención. ¿Saben? Lo único que nosotros necesitamos es que nos vengan a enseñar de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vos manejás esta situación de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ellos están reclamando para conocer más escrituralmente a Jesús? Cuando ellos están viviendo lo sobrenatural. Todo lo que nosotros vemos en el Estado Islámico, todo lo que el Corán habla y dice, nosotros lo vemos allí, manifestándose sobre todo lo que hemos visto en Francia, lo que se seguirá viendo, todo el fanatismo que está dentro de todo esto. No voy a hablar de eso justamente, pero es algo muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ellos saben bien dónde están parados en todo esto. Y uno ha podido ver en ellos esa valentía, esa fuerza, cuando testificaban y decían que murió este, que murió el otro fue el papá de una de las chicas que hablaba, que fue descuartizado por las fuerzas policiales, llevado en una bolsa de consorcio en la puerta de la casa, las cárceles que esta muchacha pasó. Vivir todo esto. Yo estaba con otro pastor de acá de Argentina, con Rubén, y yo lo miraba y le decía, me avergüenzo. Yo también, me avergüenzo. Yo vivía en lo sobrenatural. Estaban en una esquina, en una de las oportunidades que contaban, el Espíritu Santo le dijo, rápido, corre 3 cuadras, no te pares hasta 3 cuadras. Salieron corriendo 3 cuadras y voló por los aires en un atentado, una parte de una edificación que había allí. En otra oportunidad que testificaban y contaban todas esas cosas tremendas que Dios hacía. Y ¿saben? Fueron 3 días. Cada uno teníamos una participación. El día sábado, le tocó a ellos. Cuando fuimos a entrar a un salón que estaba allí, estaba cerrado,
y uno de los hermanos dice que esperáramos un ratito. Así que nos quedamos así charlando todo, porque ellos pensábamos que estaba armando de qué manera iban a hacer la reunión. Y cuando abrieron la puerta, nos hicieron pasar. Cuando nosotros pasamos allí, vimos tablones puestos con platos llenos de harinas, caramelos adentro de allí, distintos tipos de juegos. Y dijo, esta es la recepción. Y teníamos que buscar el caramelo entre la harina, ¿viste lo que es? Entre esos chicos la negra. Todo, y era una risa de acá y una risa de allá, y concurso de esto y concurso de aquello. Y la prédica final fue, servir a Dios nos produce tanto gozo y tanta alegría que no podemos más que brindarles esta bienvenida. Persecución, cárceles, muertes. Entonces, pensé en mi congregación, no la mía, la del Señor, porque yo pastoreo. Me acordé de doña Pepa, de don Tito, que el pastor no me saludó, que fulano de tal me miró fuerte, que yo no estoy de acuerdo con esta determinación que se ha tomado, que yo de acá, que yo me voy de la iglesia porque aquí falta unción, señores. Sí, señor, aquí falta unción. No sé, estará el diablo entonces. Yo voy a buscar otros horizontes, porque acá ya no es lo mismo. ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué nos adelantamos? Si la obra no es de hombre, es de Dios. Cuando Dios te quiere quitar, te va a quitar. Hola. Amén. ¿Cuántos creen que mañana van a vivir? Por fe. Creer. Pero puede ser tu sorpresa mañana. Amén. Puede ser la mía. Estamos hablando de una gran necesidad que hay en el mundo, de una gran necesidad que tenemos en la República Argentina. Estamos viendo un paralelo de la sociedad, los políticos emergentes, los que están aquí, están diciendo se necesita un cambio, se necesita un cambio. Estamos cansados de políticos. El político habla, promete, cuando asume no hace nada. Necesitamos el cambio de este y el cambio de acá y todos los enfrentamientos que vienen, pero todos llegamos a una conclusión: verdaderamente se necesita un cambio, sin distinción de banderías políticas, porque no nos metemos en ello, pero se necesita un cambio. Ya no van más, estamos asfixiados. ¿Hasta cuándo? Iglesia, necesitamos cambio, necesitamos esto, generar un sentido contrario. Algo nos está hablando la sociedad a nosotros, tenemos nosotros que revertir para cambiar. Pastor, ¿me aguantan 10 minutitos más? Amén. O corto. ¿Me aguantan? Me iban a decir que no, me hieren. No, le prometo 5 minutos más. ¿Ah? Cortamos un poco el mensaje. En Hechos capítulo 4, versos 16 al 20, dice los discípulos con Juan y Pedro. Leo esto más o menos para que es la idea de la iglesia que tenemos que tener. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlo para que no vuelvan a hablar en el nombre de nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Eso es lo que necesitamos. Es el fuego, es la valentía. Seamos valientes, tengamos fuego, tengamos pasión. Voy a leer un escrito, y no porque yo quiera poner a esa persona, ni que quiera mirar retro, porque lo mejor estaba antes. No, olvídese. ¿Sabe qué quiero rescatar de esta lectura que le voy a hacer? Quiero rescatar el espíritu de esa persona. Quiero rescatar esa actitud, esa gana, ese fuego, esa pasión. Yo cuando estuve el mes pasado, en este viaje que yo hice a la India, pero también estuve en Gales, estuve en Inglaterra, en Londres,
Pero cuando estuve en Gales, estuve predicando en una iglesia que, gracias a Dios, se está empezando a mover de una manera muy linda, muy bella. Me encantó la iglesia. Pero caminé y vi muchísima cantidad de iglesias. Acuérdense que toda la niña protestante. Entonces, vi allí edificios que ahora son, en algunos de los casos, son farmacias. Decía, mira, aquel edificio en el año 1600 y pico fue creado, y ahí, mira, la gloria de Dios se manifestaba de una manera tremenda, terminó como un museo. Y ahora la iglesia, porque no podemos involucrarlo a todos, está como reactivándose. Pero en una parte que yo estaba ministrándole a ellos, les dije, Gales, por el amor de Dios, acuérdense de 1904. El gran avivamiento de Gales fue algo tremendo, fue algo fuertísimo. Las whiskerías se cerraban, había momentos que se testificaban que las cárceles se vaciaban. Fue una época tremenda de un avivamiento. Mi pregunta fue a los líderes en el cual pudimos estar reunidos con ellos para ministrarnos y a la vez que recibir de parte de ellos hacia nosotros. ¿Cuál es la situación? Es que según lo que ellos dicen, no supimos contener ese avivamiento, no lo supimos llevar. Un sector de aquellos que tienen comezón para oír lo que quieren oír. Hay una gran diferencia entre dar un sermón, y esto para nosotros los pastores, muchachos, líderes que predicamos la palabra de Dios. Hay una gran diferencia en predicar un sermón muy elocuente, muy bueno, de mucho condimento, a predicar una prédica bajo la unción gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Estamos cansados de corrientes humanistas que han entrado en los púlpitos, cansados de corrientes filosóficas humanas y muecas. Retrocedamos en el buen sentido de la palabra, giremos y vamos a nuestras raíces, que es la palabra de Dios, la cual es inviolable. Nuestra Constitución necesitó a través de los años modificar algunos de sus artículos porque ya eran obsoletos con el paso de los tiempos. Pero la palabra de Dios son principios. Hace miles de años el Señor dijo, sin santidad nadie verá mi rostro. 2015, la misma palabra tiene vigencia. Nadie, absolutamente nadie verá mi rostro si no hay una santidad. Esa es la iglesia que se tiene que manifestar para este tiempo, mis amados. Y volver a lo que era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no vivía solamente con oradores. Si tenemos que entrar a rascar, vamos a terminar que todo esto viene de los griegos, viene de esto, viene de aquello. Que hay una mezcla de cosas, que toda, digo, está mal. Y no está mal, iglesia, no está mal, iglesia. Pero usted no puede ser un catador de mensajes, señores. Usted no puede ser una persona que sea adicto a los mensajes. Si estamos acá, dije al comienzo, es porque está en la agenda de Dios. Hoy sí está en la agenda de Dios. Hoy sí está en la agenda de Dios. Es mío. Tus sueños, tus anhelos. ¿Y tú qué dices? Qué lástima, se me pasó la vida. Ya soy una persona mayor. No pienses así. Porque no te irás de la tierra sin cumplir el propósito de Dios, si es que tú estás alineado en la presencia del Señor. Amén. Si te equivocaste, Dios te perdona y te da nuevas oportunidades. Venimos acá para reunirnos y escuchar un hombre. ¿Qué puede cambiar este mensaje? Muchos de acá podrán salir diciendo, menos mal que terminó, ya me había hartado el tipo este. O otros podrán decir, che, la verdad que me tocó. Y la verdad que fui reflexivo en el país. Una reunión más, un congreso más, de los cuales estamos hastiados todos. Porque si el próximo gobierno que asume nuestra Argentina, y lo apoyamos en oración, y la gente que esté allí, y orar, Señor, pon al lado de esta gente, hombres y mujeres temerosas de ti, para que en nuestro país vivamos en paz, para que tengan oportunidades todos, para que la palabra sea sembrada cada vez con mayor fuerza.
debemos ser protagonistas. Entonces, la iglesia necesita un cambio, mis amados. Un cambio. Un volver en sí. Un entender. Dios le dio una visión a este lugar. Apoya la visión. Acá no somos quien es mayor. ¿Saben? Hay un principio de sujeción que viene por amor. Yo estoy sujeto a Dios porque lo amo. No porque tiene un revólver acá. Mi esposa está sujeta a mí, no porque yo soy un machista que digo acá, sino porque sé amarla, cuidarla, protegerla. Y ante eso no habrá mujer que no quiera sujetarse en el buen sentido de la palabra. Una iglesia, al líder, no estoy para reventarlo, no estoy para compararlo, estoy para ayudarlo, estoy para poner el pecho. Alguna vez en mi ministerio la embarcación hizo así. En la embarcación, cuando lo hizo así, la mayoría de los que habitábamos esa embarcación se fueron. Pero como la manejaba Dios, llegó bonanza. Y después fue necesario buscar otra embarcación más, porque ya no entraban todos en la misma embarcación. Qué fácil que abandonar. Padre Dios de amor y misericordia, póngase en mi presencia. Gloria a Dios. Reconociéndote como Señor y dueño de nuestra vida. Amén. Señor, lo que estamos acá, yo no queremos ser más catadores de mensajes. Vamos a venir a la iglesia, vamos a escuchar el mensaje, pero cada vez que salgamos del umbral de la puerta será para analizarnos a tal punto que quizás sea necesario llegar a nuestras casas y formar un altar familiar para hablar de lo que el pastor nos dijo y nos instruyó. Porque quiero bendecir mis generaciones, porque amo a mis generaciones, porque amo a mis hijos, amo a mis nietos. Les voy a dar lo mejor, les voy a dar un ejemplo de vida cristiana en las cuatro paredes de casa, que me vean como soy en la iglesia, que me vean sirviendo con amor, sirviendo con contentamiento, Señor. Y en esto tomará cada uno el que quiera hacerlo. Señor, yo desecho la queja, la desecho, basta, me vivo quejando. Yo no tengo tiempo para hablarle, pero si yo, la próxima vez que tenga oportunidad de estar en este lugar, le hablaré de la India, para que valoremos el país que tenemos, para que podamos valorar las manos, valoremos los dedos, valoremos todo, valoremos este momento que podemos alabar al Señor. Que allá los hermanos de la iglesia, ¿saben cómo hacen los hermanos cuando se ven muy seguidos por la policía y se reúnen en lugares secretos? Agarran y dicen, bueno, nadie sabe, miren, y ellos quieren saber más de Jesús, nadie sabe a dónde viene la próxima reunión. ¿Cuál es el encargo? Cada uno oraremos y el Espíritu Santo nos dará la dirección. No, yo no podía creer, yo me costaba. Sí. Oramos y el Espíritu Santo nos muestra en oración y en visión el lugar donde tenemos que estar a determinada hora y ahí vamos todos a una. Entonces digo, tendremos que pagar un elevadísimo precio para darnos cuenta en la unidad, para darnos cuenta en el amor. ¿Por qué hoy no tomamos las decisiones en sentido contrario y vamos al tiempo a lo del Señor para que podamos ver la gloria manifiesta? Abrace a 2 o 3 que tiene a su lado y bendígalo en esta noche. Abrácelo, bendígalo, te bendigo tu vida. Juntos lo haremos, hágalo.